o sea, si se detecta a tiempo cualquier enfermedad, casi toda, el 99% de las enfermedades, a excepción de enfermedades raras que no conoce la ciencia médica, la ciencia, los científicos no conocen, entonces el paciente muere porque son enfermedades raras y es el caso que vimos el COVID-19, una enfermedad que no había ocurrido, una enfermedad rara hasta que se detectó que lo causaba, pero murieron millones de personas hasta que la ciencia médica determinó cuál era la causa. Entonces lo mismo ocurre, como decía la doctora, con el caso del dengue. Ahora, hay un protocolo, doctora. Cuando un paciente llega por emergencia o a una consulta al hospital, al centro de atención primaria, a un centro de salud privado, me imagino que hay un protocolo. Bueno, no me imagino, existe un protocolo. ¿Qué hacen los médicos? Activan ese protocolo y inmediatamente ese protocolo está activado por sospecha del dengue. El control de ese paciente no lo tienen los familiares, sino el médico del centro de salud. ¿Es así? Explíquelos a los amigos televidentes cómo se activa ese protocolo. Ahora que usted está hablando del protocolo, quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado a todos esos médicos, tanto de centro privado como de centro público, que por favor traten de tener su protocolo, que es una guía que todos los tienen, que la tengan a mano porque sabemos que podemos estar en una temporada de dengue. El médico, cuando llega un paciente, cuando hay un brote, por ejemplo, de dengue en algunos municipios, siempre en los centros, principalmente en los hospitales municipales, tienen que tener lo que se llama una unidad de dengue. Entonces, esos pacientes se hace y tienen que tener triaje. Triaje, eso significa es que van a evaluar ese paciente y van a decir, bueno, este paciente se queda porque hay que vigilarlo porque tiene dengue, o este paciente se puede tratar ambulatorio, porque el protocolo señala que también pueden tratarse los pacientes ambulatorios siempre y cuando se le esté dando seguimiento. Me refiero al seguimiento de que el médico tiene que hacerle un control del hemograma al paciente que se sospeche que tenga dengue. Entonces tienen que hacerle un control de hemograma cada 24 o cada 48 horas. Y lo puede enviar si el paciente lo que tiene es simplemente fiebre, que no está deshidratado, pues pueden mandarlo, lo envían a la casa con rehidratación oral. Si el paciente puede tolerar la vía, porque muchas veces la vía oral, muchas veces si el paciente está vomitando no pueden enviarlo a la casa, tienen que dejarlo en observación para darle seguimiento y hacerle su control diario de hemograma, porque el hemograma puede también decirnos si el paciente puede entrar también en una etapa crítica si va subiendo demasiado el hematócrito, que puede subir. También si el paciente va a presentar leucopenia, y es decir, que van a bajar los leucocitos, y también trombocitopenia, cuando ya las plaquetas comienzan a descender. Entonces el médico tiene que estar atento a eso. Ya ese paciente, como bien señalaba el doctor, ya no es de la familia. Ese paciente le pertenece a ese centro de salud. Y el centro de salud tiene que tener la responsabilidad de guiar a ese paciente y de aplicar el protocolo, cómo va, y el tratamiento, cómo va. Hidratar al paciente, estar midiendo la diuresis, ver si el paciente está orinando o no. Porque es bueno recordarle que si un paciente de esos se muere y el médico se llevó de lo que dice el protocolo, hizo todo lo que decía el protocolo, pues no hay problema. Pero imagínense ustedes, si un paciente de dengue se muere y el médico no cumplió con el protocolo, entonces ahí comienzan la demanda y vienen los problemas. Así es. Bueno, y ustedes saben muy bien que la mayoría de nosotros, los padres, los abuelos, los padrastros, las madres son mucho más cuidadosas cuando un niño tiene fiebre, una niña, un adolescente, un joven, ¿no? Entonces, cuando le hice la pregunta a la doctora de activar el protocolo,
es porque ese diagnóstico el paciente tiene que estar ahí, ¿no? Va bajo control del centro, ¿no? Si ese paciente se ve que puede realmente tener un tratamiento ambulatorio, se le da de alta, pero hay un tipo de comunicación permanente con los familiares cuando llegue al hogar para cualquier cosa que ocurra, que cambie el panorama, el cuadro, entonces llamar al médico y retornarlo rápidamente a la emergencia para que sea ingresado, ¿no? Pero algo interesante, doctora, yo pienso que los protocolos para tratar cualquier enfermedad, como el dengue, etcétera, ¿no?, debiera estar en el área de emergencia. Yo no lo veo, yo no lo he visto en ningún área de emergencia. Debiera estar público, colocado, visible y en letras grandes, para que los pacientes pues puedan y los familiares vean que ese es el protocolo que va a seguir el médico. Y que el médico, a partir de ese momento, como usted bien dice, tiene el control de ese paciente si se sospecha que está infectado del dengue. Es igual que el paciente de VIH. Si el paciente de VIH se detecta en emergencia o en una consulta, inmediatamente el centro médico y el médico que está ahí tiene que tener control de ese paciente. Porque los controles tienen que ser rigurosos. Estamos hablando que es una enfermedad viral que no se ve, que tiene algunos síntomas, pero que esos síntomas pueden agravarse si no se aplica adecuadamente ese protocolo. Es igual que en el área que yo trabajo, que es mi especialidad, la higiene y la salud mental. Cuando yo tengo en mi mano un paciente que veo que ya no es un problema psicológico, sino psiquiátrico, que requiere de un tratamiento psiquiátrico, de un seguimiento, una medicación psiquiátrica, yo no me quedo con ese paciente. Yo lo refiero, yo lo derivo a un especialista, ¿verdad? Primero lo envío, ¿verdad?, al psiquiatra. Y el psiquiatra decide si lo envía a un neurólogo para ver qué está pasando o a otro especialista para tener un cuadro definitivo. Ese paciente vuelve a mí, yo continúo con ese paciente cuando yo he referido por el psiquiatra o por el nefrólogo o por el cardiólogo, decirle, mira, aquí no hay nada grave, aquí hay que trabajar ya con la psicología. Pero hay muchos médicos que descuidan la aplicación de ese protocolo, descuidan ese cuadro, que a simple vista se ve que es muy sencillo, pero que se puede complicar como es el dengue, porque es algo interno, es algo, el síntoma febril es una alarma. Y cuando yo tengo una persona que está deprimida, entonces yo sé que hay una alarma, que están ansiosa, yo sé que hay una alarma, entonces yo tengo que poner de mis partes. Y entonces converso con los familiares para que aporten lo que tienen que aportar mientras estamos en ese proceso de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Doctora, esto se va poniendo interesante, el programa va avanzando, pero nos dice el Control Master, que es que dirige este programa, ¿no?, que le pida permiso a usted y a los amigos televidentes para dar paso a los segundos comerciales. Adelante, Control Master. Continúo, como es mi deber, en este estudio de Telever, Canal 12, unos propietarios del canal que han decidido apoyar este programa para que realmente nosotros pues continuemos educando, creando conciencia, tratando temas que esperamos resulten de interés para ustedes que están en sus hogares. Doctora, hablamos del protocolo, el Control Master nos señaló que debíamos ir al corte, segundos cortes y último corte comercial, ¿no? Pero usted tenía algo más que decir sobre el protocolo que yo mencionaba que debió estar o debe de estar y en un lugar visible, en las emergencias, incluso en la recepción de cada centro médico. ¿Usted quería decir algo más sobre esto? Sí, quería señalar que sí, que el protocolo incluso fue un cartel que se le entregó a los diferentes encargados de vigilancia epidemiológica de los centros y que principalmente aquí en el hospital de aquí estaba colocado en la emergencia. Y le hago un llamado de esos centros de salud que si tienen ese protocolo que traten de colocarlo en la emergencia y los que no lo tengan o que se le haya deteriorado, por favor que lo soliciten, porque tenemos que estar preparados para este brote de dengue que probablemente nos afecte. Bueno, y que hay mucha lluvia, según meteorología. Este es un periodo desde abril hasta junio y julio con una probabilidad de lluvia altísima, muy alta, porque está siendo afectado el país por un fenómeno natural que le llaman el Niño. Así que
el niño o la niña, no sé, yo creo que los expertos me dirán cuál de los dos es, pero hay un fenómeno natural que es el niño o la niña que está afectando este periodo, que va a ser un periodo lluvioso. Entonces, lluvia con calor, ya saben que hay mosquito y ese mosquito puede transmitir el dengue. Doctora, yo quisiera también agregar con relación al protocolo, yo que visito los centros médicos de salud, tanto privados como públicos aquí, no lo he visto en ningún lugar, en ninguna clínica privada y tampoco en el hospital. Ojalá que los propietarios de estos centros de salud privados y el director, que es un amigo del hospital acá y del centro de salud, pues coloquen ese protocolo visible, que es un cartel, en la recepción y en la emergencia. Y les digo un dato importante que yo he visto cuando he ido en emergencia a llevar a un pariente o a un amigo, ¿no? No he ido últimamente a emergencia, pero cuando he ido he visto médicos muy jóvenes, parece que son pasantes o personas que están iniciando la carrera, y si no tienen el protocolo, entonces no tienen la experiencia, tienen los conocimientos médicos, pero no tienen el protocolo cerca, quizá lo conocen, pero no saben cómo actuar. Y los familiares sería bueno que vean que el médico que les recibe el paciente le explique cuáles son los pasos que va a dar, que están ahí en el protocolo. Doctora, yo quiero preguntarle, ¿por qué muere un niño, un adolescente, un joven, un adulto o un anciano por dengue? Que no debiera ocurrir. Cuando yo escucho esos casos, yo realmente me molesto internamente mucho y protesto consigo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando muere un niño, una mujer embarazada, un adolescente, un joven o un adulto mayor de dengue? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay algunos factores que influyen para que eso suceda. Señalábamos al principio que el dengue es una enfermedad que puede tener complicaciones y cuando llegan las complicaciones el paciente incluso puede morir. En primer lugar, cuando un paciente muere por dengue es porque no se hizo un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Y el paciente entonces puede morir, y puede morir ya sea por una hemorragia interna, o ha hecho un shock hipovolémico. Por eso es que los médicos no solamente deben conformarse, tienen que trabajar en equipo. Tienen que trabajar en equipo porque cuando un paciente amerite que tiene que ser referido de un centro, aquí no hay capacidad para tener un paciente con dengue grave porque no tienen cuidado intensivo. Entonces, esos pacientes con dengue grave tienen que ir a tienen que estar en cuidado intensivo. Además, muchas veces los familiares también, doctor, se descuidan. Usted lo decía desde el principio de que si un paciente no espere la última hora para usted llevar a ese paciente al médico, llévelo a tiempo y para que el médico pueda hacerle un diagnóstico precoz a ese paciente y estarle dando seguimiento. Muchas veces mueren por eso porque también el seguimiento que se le ha dado al paciente no ha sido oportuno. Muchas veces la culpa es de la familia y otras veces es porque también los centros también muchas veces son culpables, porque muchas veces también llega un paciente con dengue y no le dan el tratamiento que debe dársele a ese paciente. Puede morir por una deshidratación severa y es lamentable que muera en pleno siglo XX o XXI. Bueno, que muera un paciente por dengue, doctor. Bueno, eso es lamentable, de verdad que sí. Bueno, yo pienso que quería llegar a esos términos con usted, porque para mí es inconcebible en un país donde realmente tiene acceso a medicina de última generación, a equipo de última generación, y que yo he visto cuando he ido al hospital acá, le voy a confesar algo, amigos televidentes. Cuando yo siento algún síntoma que me puede complicar mi salud, yo primero acudo al hospital. Y el doctor Negrito, que cuando era director del hospital, me dijo, ¿y qué usted hace acá? Cuando yo fui, pues yo sentía síntomas de ameba. Y me dijo, ¿pero por qué usted está acá? Digo, porque confío en usted y confío en este hospital. A los 20 minutos ya yo tenía el diagnóstico.
Si hubiese ido a un centro médico, tenía que hacer fila, una fila muy larga, ¿verdad? Y esperar, y no sé qué hubiese pasado. Entonces yo creo que tenemos un centro de salud acá, que yo pienso que es un centro de salud muy eficiente. Tenemos centro de atención primaria, por igual, y tenemos varios centros de salud privados, que lo que tenemos que nosotros como ciudadanos, ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes, para que realmente el proceso de salud y enfermedad se pueda llevar de una forma lo más eficiente posible. Pero usted lo decía, doctor, hay 3 fases del dengue. Si esa primera fase no se detecta y se trata a tiempo, se complica, cae la segunda fase. Si esa segunda fase no se para el avance, la evolución de esa enfermedad, de ese virus, entonces cae en la tercera fase y ahí entonces hay que luchar y batallar, y ahí vienen todas las consecuencias que pueden ser fatales, tanto para el paciente, para la familia y también para el centro de salud. Y, como usted bien decía, el trabajo en equipo. Un centro de salud tiene que trabajar en equipo. El epidemiólogo, el vigilante, tiene que, si no está claro, ¿verdad?, tiene que llamar inmediatamente a su superior o llamar a un colega, una persona que le dio clase. Mira, tengo este cuadro, ¿qué hago? Porque no tengo la experiencia manejando estos casos, ¿no? Entonces, ese trabajo en equipo es muy importante. Y en el juramento hipocrático, muy claro, ¿eh? El médico, cuando ve un caso complejo, se vira a la izquierda, a la derecha o a la espalda y pregunta. Por eso están los profesores y los académicos, los investigadores en epidemiología, ¿no? Y por último, como usted decía, el descuido de los familiares. Yo dije, una fiebre en este periodo y en cualquier periodo no la descuidemos. No vamos a comprar un Inazol o una aspirina o un medicamento, cual sea, acude al centro médico, que aquí hay 2 centros médicos que usted puede, realmente público, y hay muchas clínicas rurales. No sé si sobre eso usted quiere decir algo más para pasar a la próxima pregunta. Sí, que usted decía desde el principio que la automedicación, por favor, no se sigan automedicando, porque eso es lo más común, no solamente en este pueblo, sino casi en el país, en muchos sectores. No pueden tomar aspirina, diclofenac, nada de eso, porque recuerden que cuando aparece el dengue en una persona, los niveles de coagulación de la sangre pueden estar afectados. Entonces, si usted le está dando un anticoagulante y ese paciente vaya hacia una hemorragia, se puede llevar el paciente. Bueno, ya ustedes saben, la automedicación no es de gente, de personas responsables, de una madre responsable, de un padre responsable, de una tía, de una abuela, de un abuelo, de una madrastra, un padrastro, de un adulto responsable. La automedicación es para personas muy irresponsables, que debiera la ley castigarla. Cuando alguien se detecta que está siendo automedicada, debiera ser realmente enjuiciada, y el Estado, el Ministerio de Salud Pública, debiera perseguir. Doctora, ¿cuál es el rol que juegan las escuelas y las juntas de vecinos y las federaciones juntas de vecinos en la prevención del dengue en este periodo que está entrando la República Dominicana? Bueno, en cuanto, vamos a comenzar por las escuelas. Yo pienso que en cada escuela debe existir, yo creo que existe lo que se llama un orientador, y esa persona debe estar preparada para que de vez en cuando le dé charla de orientación a los niños, ya que los niños son las personas que más captan más que los adultos las medidas de prevención contra el dengue. Es decir, que las escuelas juegan un papel importantísimo en la prevención del dengue. Primero, cada escuela debe observar si tiene criadero en su propia escuela, en los alrededores, y tratar de eliminarlo, y enseñarle también a los niños a eliminar los criaderos. Pero las juntas de vecinos, que son organizaciones también, que deben jugar un papel importante, ya que son también clave para la prevención del dengue. Comenzando quizá por su entorno, cada junta de vecinos debe cada cierto tiempo decir, vamos a salir por nuestros alrededores para ver si tenemos criadero y vamos a eliminarlo. Los comunicadores, como usted también señalaba, juegan un papel importantísimo. Gracias a Dios que usted también es una de esas personas que tiene este programa para orientar a las personas. Pienso que
que ahí está la clave de la prevención, orientar y educar. Es decir, que usted plantea un cuadro interesante, casi un cuadro perfecto, la familia, crear conciencia, eliminar alrededor del hogar, ¿verdad? Sí. La escuela, la junta de vecinos y los comunicadores, los medios de comunicación, como está haciendo este canal, como siempre lo ha hecho este canal, buscando cómo prevenir aquellas enfermedades que son prevenibles. Hay enfermedades que no se previenen, que son hereditarias, que usted conoce muy bien como médico, pero que hay enfermedades como el caso del dengue que se transmite por un descuido, por un nivel de irresponsabilidad que alguna vez es de nosotros mismos como ciudadanos. Doctora, estoy sumamente agradecido de su participación en el programa, también de usted, amigos televidentes, un programa para mí premio, con la doctora Norma Rosado, médico epidemiólogo, ¿verdad?, que trabaja como encargada de vigilancia de la Provincial de Salud Pública de La Vega. Así es que le agradezco a ustedes que están en sintonía, a usted, doctora, por estos aportes que han sido muy valiosos para los amigos televidentes. También sigo agradeciendo a los propietarios de este canal que siempre están interesados en la salud y la higiene mental de los residentes en este municipio y de aquellos que tienen la oportunidad de sintonizar este canal. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.